Tengo otro anuncio muy importante que no, hermanos, necesitan escucharlo ustedes para que no se vayan a ir hasta que demos esos anuncios. Vaya la palabra del Señor al Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Esta predicación, hermano, la voy a dar en series. Ahorita les voy a dar la serie 1, pero les voy a estar hablando hasta que termine el pasaje. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Mire, lo leemos alternadamente, pero léanlo bien al pasito, no llevamos prisa. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. El encabezado dice: Jesús anda sobre el mar. Muy bien. Y dice así la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento todos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Dónde está el hermano Gil? ¿No está por ahí? Bueno, no está, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Israel, haz una oración por la predicación, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Santo. Santo. Glorioso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, hermano Israel. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y fíjense bien, hermanos, el propósito primordial de esta predicación es lograr en ustedes, los oyentes, que a pesar de las diversas pruebas que pasamos, Dios está con nosotros. ¿Cierto o no? Sí. No se les olvide eso. Lo que esté pasando, lo que esté llegando, no olvidemos que Dios está con nosotros. Quiero, hermanos, que se fortalezcan en este mensaje, hermanos, de la palabra de Dios, sobre el asunto, hermanos, de la problemática que los discípulos estaban pasando en medio del mar.
Ahí en Mateo, fíjense bien, estuvimos leyendo acerca de esta historia. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, les ordenó, los mandó y que se fueran adelante de él a la otra orilla, hermanos. Y él dice, entre tanto que yo despido a la multitud, váyanse. Fíjense bien. Bueno, el tema de esta predicación, hermanos, es ¿por qué los creyentes pasan por diversas pruebas? ¿Cómo es el tema? Por diversas. ¿Es una buena pregunta o no? Es una muy buena pregunta. Y yo por título le puse a esta predicación, demostración de su fe. Por eso pasamos por diversas pruebas para demostrar nuestra fe. ¿Entienden eso? Ahorita lo van a entender si no lo entienden. Pero el Señor Jesús, después de haber alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos y un sinfín de milagros que había hecho, fíjense bien, estando el Señor en la orilla, toda esa gente le seguía, hermanos. Estaba con él. Había alimentado a 5,000 personas adultas, no dice niños, ¿verdad? Y era mucha gente. Cuando él, hermano, se acerca al mar, después de haber hecho tantos milagros, el milagro de los panes y los peces, se acercó a la riviera del mar y le dijo a sus discípulos que se fueran. Pero los discípulos al parecer tenían cierta calma o cierta pereza, o no dice la escritura, pero dice que él tuvo que obligar a sus discípulos a que se marchasen y que entraran en la barca. ¿Por qué? Porque es muy probable que ellos, fíjense bien, en su comportamiento de obediencia al mandato de su maestro, era sumamente lento, como que no se querían ir o no sé. Dios, el Señor Jesús todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Él todo lo sabe. Ellos tenían un comportamiento muy lento para partir a la otra orilla. Y es por eso, fíjese bien, que los obligó a que se fueran al otro lado. Súbanse, váyanse ya. Váyanse al otro lado del mar. Mientras el maestro, dice el pasaje, despedía a la multitud. ¿Era una multitud? Sí. No eran 20, no eran 30. Era más de 5,000 personas. Hermanos, cuando hay pruebas y luchas, debemos siempre esperar en Dios. Miremos algunas cosas de este pasaje bíblico, hermanos, de los discípulos y el Señor Jesús. Fíjese bien, despidiendo a la multitud, el Señor Jesús, cuando les dice váyanse, súbanse, hermanos, él se retiró solo y sin nadie más. Ahí dice el pasaje de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante, fíjense bien,
de él, es decir, váyanse, adelántense, parafraseando, yo los alcanzo al rato, si parafraseamos, váyanse hasta la otra orilla o ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús hizo, hermano, que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran, fíjese bien, antes que él a la otra orilla del lago. Él, despidiendo a la gente, hermanos, no dice cómo la despidió, si hizo una oración o simplemente váyanse a sus casas. Hermanos, la gente seguía a Jesús. El miércoles les decía, la gente se enteraba dónde iba a estar el otro día. ¿Quién? El maestro. ¿A dónde iba a ir? ¿Por qué? Porque les interesaba lo que el maestro predicaba. A nosotros no nos interesa, también nos interesa la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, él les dice, váyanse a la otra orilla del lago, despidiendo a la gente. Pero los hizo que partieran en primer lugar, hermano. Fíjense bien, dice el pasaje, porque ya era tarde y a punto de oscurecer. Otra cosa, según los estudiosos bíblicos dicen, fíjense bien, que esa gran multitud quería proclamar al maestro como su Mesías. Esa fue, hermano, la prisa de despedir a la multitud y a sus discípulos. Hermanos, la gente esperaba un Mesías, pero no crean que al Mesías, al Señor Jesús, lo dejaban predicar nomás así, sin estarlo, ¿qué? Observando, cuidándolo. Esta multitud tan grande, hermanos, estaba bajo cuidado y bajo observación de todo lo que hacía el maestro. Hermanos, el temor del gobierno romano es que Jesús se estaba haciendo de muchos seguidores. Y esta gente, hermanos, según los estudiosos, cuando se juntaba una multitud, tenían desconfianza de que llamaran en ese momento a Jesús como el Mesías y se levantara una ¿qué? Revuelta y un baño de sangre. Jesús lo sabe todo, sí. Los discípulos no tenían ese discernimiento, por eso les dijo, váyanse para despedir rápido ¿a quién? A la multitud y evitar cualquier cosa. Qué tremendo. Entonces, hermanos, dice el pasaje que subió al monte a solas. Nadie iba con él. ¿Por qué? Porque con frecuencia el maestro lo hacía de buscar la soledad, ya que era parte, hermanos, era parte de su estilo de vida. Para los discípulos era algo extraño, pero para Jesús, hermano, la soledad era parte aún de su ministerio. Amén. ¿Cuánto les gusta la soledad? Pues no a muchos, pero esto me hace pensar, hermanos, de que él se apartaba en lo oculto para darnos ejemplo de su intimidad con su Padre. Hermanos, no se puede ser provechoso siervo de Dios en público quien no sabe buscar el rostro de Dios en privado. Lo repito,
No se puede ser provechoso siervo de Dios en público quien no sabe buscar el rostro de Dios en privado. ¿Es una verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la soledad, hermano, en comunión con Dios es un gran manantial de riqueza, de riquezas espirituales. Miremos, hermanos, quien no sabe estar solo, escuchen bien, demuestra estar vacío en su corazón. El que no busca la soledad para hablar con Dios y le teme a la soledad, hermanos, no ha aprendido a vivir y a buscar al Señor en medio de esa soledad. No se les olvide eso. Es por eso que la gente busca la compañía y el bullicio del mundo como compensación. Recuerdo que uno de mis hermanos que servía al Señor ya no le sirve, mi padre espiritual, pero trabajador, predicador. Dios lo usaba en don de sanidad, en liberación, tremendo ministerio. Se apartó del Señor y me dice a mí: ¿sabes qué? A mí la soledad me da miedo, pavor. Chihuahua, ¿por qué? Y luego Dios, no sé. Y siempre tiene música, hermanos, y a todo lo que da, siempre tiene música. ¿Por qué, hermanos? Porque él dejó, hermanos, a él le gustaba mucho apartarse, ayunar, orar. Se metía 3-4 días en ayuno y oración, buscando al Señor. Perdió eso por dejar de servir al Señor, y ahora la soledad le produce tristeza, nostalgia y temor. Por eso, hermanos, cuando ustedes tengan chancita de buscar a Dios y que esté solito, solita en su casa, doble sus rodillas y hable con el Señor. Bueno, hermanos, esto, fíjese bien, por eso la gente, busca siempre la compañía y el bullicio del mundo como compensación engañosa del gran vacío que sienten en su interior. Y podríamos decir que es todo el mundo o parte del mundo. Ese es el vacío que tiene el mundo y que nadie lo puede llenar sino solamente Cristo Jesús. Podríamos decir, hermano, también que esta soledad, esta desconfianza a veces existe también en algunos creyentes que necesitan más apartarse, hermanos, a la soledad y tener comunión con Cristo Jesús. El versículo que nos declara, fíjense bien, que subió a orar, ya que esa era la ocupación del maestro en la soledad, orar y orar con su Padre. Y ese ejemplo, hermanos, lo debemos tomar cada uno de nosotros los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? A veces, hermanos, es bueno estar lejos del mundanal ruido. Y cuando todo está callado alrededor nuestro, antes, fíjense bien, ¿a cuántos les gusta orar antes de irse al trabajo?
Levanten la mano los que les gusta. No, pues, gloria a Dios. ¿Cuánto les gusta orar por la noche? Qué bueno. A mediodía. ¿Y cuántos no oran? ¿Verdad? Pero el Señor, hermanos, Él aprovechaba la soledad. Yo valoro mucho los que se levantan temprano a orar. A mí me gusta orar también, tener un pequeño devocional antes de levantarme, ¿verdad? Pero a otros les gusta después del trabajo. Bueno, pues, gloria al Señor. El asunto, hermanos, que tenemos que actuar antes de comenzar nuestras labores y nuestros trabajos cotidianos de cada día o de haberlos terminado. Ese es el tiempo, hermano, de entrar a nuestro aposento, ya la puerta cerrada, orar al Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. ¿Es una verdad bíblica? Sí. Hermano, Mateo 6:6 lo declara. Esta es la norma que el Señor les dejó a sus discípulos y a nosotros también. Los discípulos estaban en el mar y su maestro en tierra. Él, estando apartado en soledad, estuvo por largo tiempo, hermano, solo, según el versículo. Y contextualmente, hermanos, parece que estuvo así orando hasta la madrugada. Hermanos, dice el versículo 25 que hasta la cuarta, ¿qué? Vigilia. Oiga, qué tremendo, qué gran ejemplo. A los discípulos, fíjense bien, van, hermanos, ya se nos fue el maestro. A ellos les preocupaba que el maestro los dejara. ¿Se acuerda que en unas porciones bíblicas dice la escritura y se les apareció que en medio? O en otras dice y se les desapareció estando Él con ellos. Entonces, cada que se desaparecía el maestro, ellos, disculpen, pero la actitud, ellos temblaban o se preocupaban o tenían cierta, ¿qué? Inseguridad, como muchos creyentes, aunque no digan amén. Pero a los discípulos, hermano, fíjense bien, van navegando con los remos, pero lo tremendo que comenzó la tempestad, fuertes vientos. Dice que fuertes ráfagas de viento azotaban la barca y iban en contra. Si tenían la vela, no les servía de nada la velita. Tenían que estar, ¿qué? ¿Cuántos han manejado bicicleta y que quieren avanzar y hasta agachan la cabeza, ¿verdad? ¿Cuántos? Todos lo hicimos, ¿a poco no? Ya vamos, rompiendo viento, ¿verdad? En la bici, pues a lo mejor sí se puede, pero si usted se ha subido en una moto, mano Rafa, ahí sí se siente. Usted se agacha poquito y se ve cómo siente el... Pero ahí van los discípulos, hermano, remando. Y comenzó, y lo más tremendo, comenzó ¿a qué? A oscurecer. Híjole, cuando se empieza a oscurecer en la vida espiritual, en medio de pruebas y luchas, está tremendo, hermanos. Está tremendo, no hayamos qué hacer para allá,
para acá, no hallamos un comportamiento de uno y de otro, no hallamos ni qué hacer. Bueno, los discípulos, hermano, se les oscureció en medio del mar, se les hizo noche, siendo ya, fíjese bien, la cuarta vigilia. Hermanos, ya era tardísimo y ellos todavía no atravesaban. Hermanos, lo más maravilloso del maestro, que a esas horas de la noche él continuaba en constante oración con su Padre, el Señor. Y esto me hace recordar Romanos 12:12. ¿Sí se acuerdan qué dice Romanos 12:12? Hay que aprendérnoslo. Gozosos en la esperanza. ¿De qué? De llegar al otro lado. Sufridos en la tribulación. ¿Y qué? Constantes. ¿Cómo? Fervientes. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. ¿Y qué? Y constantes en la oración. Hay que aprendérnoslo de memoria. ¿De acuerdo? Y era, hermano, a veces es lo que le falta a los creyentes, a la iglesia. Amados hermanos, por eso a veces hay temor, hay desconfianza, hermanos. Y miren, cuando el Señor nos toca en la oración, es tiempo de alargar la misma. Cuando tú estás orando en soledad con el Señor, cuando hay una lucha, cuando hay una prueba, cuando hay desesperación y que tú estás sintiendo el poder de Dios, no dejes ese momento. Aprovecha, hermano, lo que hacía el Señor Jesús. Aprovechaba ese momento para estar hablando con su Padre Celestial. Sí, Él lo hacía. Él sabía aprovechar el tiempo. Estaba sujeto, hermanos, a una corporalidad como la mía y la de usted. Y Él aprovechaba el tiempo en oración con su Padre. Hermanos, ¿por qué? Pero la gran pregunta es, ¿por qué los creyentes pasan por diversas pruebas como los discípulos? Ellos las estaban viviendo. Muy bien. Los discípulos, hermanos, estando ya mar adentro, encontrándose en medio de un mar oscuro y con ráfagas de viento muy fuertes en su contra, ellos o los discípulos comenzaron a tener una tremenda situación en medio del mar embravecido por esos fuertes vientos. Y dice que la embarcación era azotada por fuertes olas. Ahí era una situación, hermanos, literal, una tempestad fuerte, literalmente, en medio de la oscuridad. Pero usted y yo, los cristianos, los que servimos a Cristo, tenemos a veces mares turbulentos con grandes olas que sentimos que nos anegamos y que nos vamos a ahogar en medio de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de enfermedad, de luchas. La hermana Ana se quebró, hermano, saliendo de aquí, de la iglesia un día, ahí en su casa, no sé. Y decía ella, pues, ¿con qué vamos a pagar la oración y la operación, la cirugía? Yo le dije a la hermana Gaby, dile que no se preocupe, que Dios es bueno. ¿Cierto o no? No sé cuánto pagaron, no sé cómo estuvo, el caso que ya está en casa. Pero llegan luchas. ¿Por qué estoy predicando de esto? Porque, hermano, yo tengo ya un año lucha y lucha y lucha y pruebas y lucha y de un lado y de otro.
¿Eh? Me acaban de llamar. Somos del Cártel Jalisco. Usted es el pastor Erasmo. Vamos a ir a visitarlo. Dios es bueno. Si Él los deja que vengan, pues que vengan. Pero una tras otra, hermanos. Pero Dios está con nosotros. Denle un aplauso al que está en medio del mar. Amén. Pero ellos habían llegado al centro del lago, donde la tormenta son más fuertes y muy frecuentes, como en esta ocasión que se encontraban los discípulos. Esto me hace pensar que las personas, cuando comienzan a servir al Señor, fíjense bien, suelen disfrutar de un buen tiempo al comienzo de su travesía espiritual. Pero son muy frecuentes después las tormentas que hemos de presenciar antes de llegar a nuestro puerto, o las olas, hermanos, a las orillas, hermanos, de la playa de la eternidad. Es un mar, hermanos, que debemos de caminar. Es un mar que debemos de cruzar, hermanos, antes de llegar al cielo con nuestro Señor. Cuando tú comienzas la vida cristiana, todo es precioso, digan amén. Pero cuando vas caminando en ella, cómo vienen y van llegando todas esas pruebas. Pero gracias al Señor que han pasado los años y estamos aquí glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén o no amén. ¿Qué ha venido a tu vida? No sé. ¿Qué ha llegado a tu vida? ¿Qué estás pasando hoy en esa tempestad terrible, tan grandes olas? Los discípulos, hermanos, estaban atemorizados. Miren, hermanos, tras periodos de mucha calma y gran gozo en los creyentes, también habrá periodos de grandes tormentas. Oiga, cuando quemaron las ven, ¿a ustedes se les ha quemado la sopa? Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero cuando llega mi hijo y las llaves, y se están quemando la ven, y ¿cuál? Y agarró todo el puño de llaves. No, ya cuando llegué yo, la blanca le pasó al azul y las dos. No, era un infierno, hermano. Y cerquitas de los departamentos y en los patios de los departamentos se encuentran los tanques de gas. Esas llamas subían terrible, hermano. No se me olvida. Dije que agarre un tanque y va a ser Yo le pedí al Señor, manda a los bomberos, Señor. Ya no por las ven, sino manda los bomberos rápido, Señor. Bueno, prueba tras prueba y lucha tras lucha. Pero Dios no me ha dejado. Dios no nos ha dejado. Ni Dios te ha dejado. Por eso estás en pie. Por eso estamos en pie. Sí, claro que sí. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿O no es así? Pero miren, hermanos, los discípulos estaban en un lugar al cual el Señor les había mandado, y sin embargo se encontraron con esa gran tormenta. Permítanme hacerles una pregunta antes de seguir adelante, hermanos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Bueno, pues yo creo que todos, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, no es cosa nueva para los discípulos de Cristo. No es cosa nueva para los discípulos de Cristo encontrarnos con tormentas en el camino de nuestro deber de seguir
el camino del Señor Jesús. Tener pruebas, hermanos, y ser enviados al mar de pruebas y tribulaciones es difícil. Es difícil. Pero el maestro, fíjese bien, prevé la tempestad. Él les dijo: váyanse hasta la otra orilla. Amén. ¿Usted cree que el maestro no sabía de la tempestad? Válgame. Él sabía que se les iba a oscurecer y que la tempestad los iba a agarrar en medio. Él sabe por dónde estás pasando. Él sabe lo que viene y Él sabe lo que vas a presenciar el día de hoy o el día de mañana. Pero Dios está ahí. Él prevé, déselo fuerte. Él prevé, hermanos, Él prevé la tempestad. Levante sus manitas. Dígale: gracias, Señor, porque estoy en medio del mar. Aleluya, aleluya. Y no es el primero, ya son muchos mares surcados, hermanos. Maestro, hermanos, prevé la tempestad que se pudiera avecinar en tu vida y en mi vida. Iglesia, hermanos, no hay por qué temer. No hay por qué temer. El Señor nos mandó para madurar y hacernos fuertes y poder ayudar a otros en esas mismas situaciones. No hay por qué tomar a mal estos mares turbulentos. Tengamos confianza y demostremos en quien hemos creído. ¿Cierto o no? Amén. Mira, ahí va. Se le quemó su casa y míralo contento. Y ya está luchando por otra bendición. Eso habla más que las palabras de un carácter cristiano en Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, el objetivo de nuestro Señor Jesús es que en esos momentos Él quiere manifestarse con los suyos en su poder y maravillosa gracia reservada para nosotros en esos momentos tan difíciles. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el encontrarse los discípulos en esta situación fue muy desalentadora para ellos. ¿Por qué? Porque el maestro no se encontraba con ellos. En muchos momentos difíciles que ellos pasaron, hermanos, su maestro estaba entre ellos y se sentían seguros, se sentían confiados. Pero en esos momentos, hermanos, Él no se encontraba en la embarcación. Y a veces hay muchos creyentes que dicen: no, es que Dios no está conmigo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto otro? Es que Dios no me escucha. Así se encontraban los discípulos, atribulados y tristes, porque su maestro los había dejado solos en medio del mar. Pero hay muchos ejemplos, hermanos, muy claros y similares. Por ejemplo, Mateo 8, 23 al 37, cuando se encontraron en la barca, hermanos, y que el maestro, ¿se acuerdan? Y que el maestro, ¿qué? Dormía. Y los discípulos: maestro, despiértate, mira la tempestad, despiértate que perecemos, ¿se acuerdan? Hombres de poca fe.
Él se encontraba en medio, en muchas problemáticas de los discípulos. Él estaba con ellos. La diferencia ahora era que el maestro no estaba ahí en medio del mar con ellos. Lo que aquí vemos es que, fíjense bien, el propósito para sus discípulos era aprender a vivir por fe. Tanto en los problemas chicos como en las situaciones graves o muy grandes. Ese era el propósito del Señor. Y para nosotros también es que aprendamos a vivir, hermanos, por fe en cualquiera de las cosas que se presenten en nuestra vida. No desfallezcan, no vuelvan para atrás. Lo que el Señor Jesús desea de nosotros, hermanos, es aprender a vivir por fe gradualmente y que no desmayemos en ninguna situación tan difícil. Lo más tremendo. Y que demostremos nuestra fe viva en Cristo Jesús. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Que vean a Cristo a través de nosotros. Una fe viva en Cristo Jesús. Él todo lo puede. Él todo lo hace. Y no hay imposible para Dios. No hay cosa imposible. Hermanos, ¿de cuántas situaciones Dios te ha sacado? Si los pusiera aquí, dime, hermano, dime de cuántas situaciones te ha sacado el Señor. Nos estaríamos toda la noche y parte del otro día. ¿Sí o no? Sí. Yo no sé de cuántas cosas te ha sacado el Señor, pero sí sé de cuántas cosas me ha sacado el Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hermanos, aunque el viento sople contrario y te encuentres en ese mar turbulento, aunque el viento sople no a tu favor y nuestra barca esté siendo azotada por las olas fuertes y fuertes tempestades de nuestra vida, hermanos, no nos volvamos atrás. Los discípulos, estoy sintiendo la presencia de Dios. Los discípulos siguieron adelante y no se regresaron. Aguantaron en medio tratando de sobrevivir. Así también nosotros. Esforcémonos para seguir adelante, ya que su maestro les ordenó a ellos seguir primero a la otra orilla. También a nosotros nos dice el maestro: permanece en medio de esa turbulencia espiritual. Él nos ha mandado ir por delante, como lo dice el versículo 22. Hermanos, no desmayes, no desmayes, no desmayemos, sigamos adelante. La invitación hoy es esta: aunque las aflicciones y las dificultades puedan afectarnos y turbarnos en el cumplimiento de nuestro deber y de nuestra fe, no debemos de permitir que nos aparten de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por nada del mundo.
Pase lo que pase y venga lo que venga. ¿Cuántos tienen la necesidad de orar, hermanos? Todos, ponte de pie. Señor ha sido bueno contigo. El altar está abierto, si quieres venir, ven.